En el 2019 se cumplen 40 años de ayuntamientos democráticos. Fue un 3 de abril de 1979 cuando los españoles decidieron en las urnas de forma democrática la composición de los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España. A partir de entonces y tras esas primeras elecciones, los écijanos formarán parte de la política municipal, eligiendo con sus votos los representantes de una corporación municipal formada por 21 concejales, el número que le corresponde al situarse en la escala de población entre 20.001 y 50.000 habitantes, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Aquí comienza el documental 40 años de ayuntamientos democráticos, un breve repaso por la historia política y social de la ciudad de Écija. A las elecciones de 1979 estaban llamados a las urnas 23.716 écijanos, de los que acudieron el 61,30%. 6 listas concurrirían a las elecciones, de las cuales 5 obtuvieron representación en la corporación municipal, formada por 21 concejales. La candidatura del Partido Socialista de Andalucía, encabezada por Julián Álvarez Pernía, obtuvo la mayoría absoluta con 11 concejales y un 49,27% de los votos. Además, la corporación estaría formada por 4 concejales del Partido Unión de Centro Democrático, 2 del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, 2 del Partido Coalición Democrática y 2 del Partido Comunista de España. De los 21 concejales, tan solo 2 eran mujeres, dejando patente la importante brecha en igualdad de género, algo que se repetirá en los siguientes mandatos. Un total de 31 personas pasan por la primera corporación democrática, 28 hombres y 3 mujeres, entre renuncias y cesiones. Habíamos pasado muchísimo tiempo sin intervenir en la política y la gente tenían hasta cierto miedo de intervenir de alguna forma. Había mucho miedo entre la gente, especialmente entre las personas mayores, porque habían vivido la represión del franquismo. A cierto recelo sí, en nosotros no. En nosotros no fue problema ninguno. Nosotros tuvimos la Candelcini de unos pocos de años. O sea, nosotros cuando fuimos legales ya llevábamos mucho corrido, habíamos andado todo lo que teníamos que andar, vamos, en huelga, en manifestaciones. La victoria total absoluta del Partido Socialista de Andalucía en esa primera elección democrática estaba abonada y alimentada por el Diablo Cojuelo y por toda la actividad política que habíamos desarrollado en ese tiempo. Cuando Julián Álvarez Pernía sacó la alcaldía, pues allí estaba el último alcalde del ayuntamiento franquista, Enrique Martín, presentándole la vara de concejal. Se portó con nosotros extraordinariamente, nos facilitó todo el trabajo, hizo una transición modélica de un ayuntamiento, vamos a llamarle autocrático, elegido de aquella manera, a un ayuntamiento democrático, elegido por los ciudadanos. Fue un alcalde muy democrático, siempre condescendiente, intentando poner paz, que nadie se sulfurara, que no hubiera crispación. Ese fue Julián. La ley electoral del año 78 obligaba a que la comisión, lo que hoy es la comisión de gobierno, que entonces era la comisión permanente, se constituyera en porcentaje del número de votos. Entonces, los que no habían ganado, o sea, todos los perdedores, si habían obtenido un número suficiente de votos, tendrían tenencias de alcaldía. Pero tenencia de alcaldía no quería decir que yo tuviera responsabilidad de gobierno. Eso era una potestad del alcalde, una delegación. De hecho, los concejales y los tenientes de alcalde que teníamos responsabilidad era por delegación del alcalde.
Tuvimos delegaciones en todas las fuerzas políticas y delegaciones que trabajaron noblemente. Cogobernábamos todos, ¿eh? Aunque el PA tuviera la mayoría, ya digo que fue una política muy certera la de darnos a todos participación y íbamos todos el único fin era los intereses del pueblo. Los intereses partidistas estaban un poquito apartados. Casi todo estaba por hacer, pero la verdad que se fueron consiguiendo y poniendo las bases a nivel económico, a nivel de impuestos. El problema básico, el inicial que hacía que nos quitaran las ilusiones, era que no había dinero. Pues yo saqué a pulso de la Comisión de Cultura 1.200.000 pesetas para arreglar la solería del patio del Palacio del Peñafort, que estaba reventada. Cuando yo cogí parques y jardines no había dinero para nada. 40.000 pesetas había para invertir en arreglar parques, lo demás era todo para sueldo. Las primeras motos de la policía fueron conseguidas en noches de encierro en la sede de la Casa del Pueblo o del PSOE de Sevilla. Íbamos a Fuentes, a Cañada, a la Luisiana, a pedirle a los alcaldes que nos mandaran enfermos a este hospital, para potenciar este hospital. Exigía en el Pleno, se ha producido la baja de subasta de tal obra, ese dinero lo quiero arreglar para cosas de ética. Y se iban guardando las bajas de subasta. Y así arreglé la carretera del Villar, que estaba hecha era un pedregal. Me dice a mí un funcionario, dice, Antonio, pues si no llega, si no te pasa de 5.000 pesetas, puedes comprar en la ferretería lo que te haga falta. Y yo solo lo trinqué y compré todas las herramientas que hacía, sierra, es que no había de nada, ¿eh? Ni espuerta, nada. Y no había ni jardinero porque había 4 jardineros tampoco. El primer logro que tuvimos fue acercar la política al ciudadano. Fue un acercamiento del funcionariado del ayuntamiento al pueblo, que el pueblo entrara en su casa, que era la casa consistorial. Una de las funciones principales de aquellos ayuntamientos fue precisamente ocuparnos de mejorar el trazado de calle. De las viviendas, porque estaba todo muchos solares y todo el mundo quería hacer obras y unas se podían hacer, otras no se podían hacer y había que darle soluciones, ¿no? Aulas de extensión musical del Real Conservatorio de Música de Sevilla. Era para ética. Eso para mí fue una satisfacción y un orgullo muy grande. La de la autonomía fue muy bonita, y muchísima gente. Una manifestación, posiblemente de las primeras manifestaciones masivas que hubo en este pueblo. Fue euforia. Puse mi pequeña condición de que, hombre, que ya que éramos exijanos, andaluces y españoles, debíamos de llevar la bandera española, ¿no? Que había que ser ante todo democrático y que todos éramos españoles, por muy andalucista que se sintiera alguno. Nosotros lo que queríamos es que este hospital se mejorara y se hiciera un buen hospital y además Sanidad a nivel nacional se hiciera cargo del hospital, porque es que este hospital era municipal y al ayuntamiento, si quería darnos un servicio, es que nos tenía arruinaditos. Todo se basa en un informe que hizo la UCD, donde se estaba estudiando los mapas comarcales sanitarios de España. Y fuimos a Madrid, nos entrevistamos con una serie de responsables políticos y nos concedieron el hospital comarcal a Écija. En uno de los viajes nos enseñaron nuestra maqueta de nuestro hospital. La única condición que nos pusieron es que le cediéramos el terreno. El ayuntamiento hizo gestiones, compró un terreno que lo que hizo fue permutarlo. Eran 100 y pico de millones de pesetas para la primera fase de construcción y no se empezó la fase de construcción porque no llegó a salir a licitación para que una empresa que se quedara con la obra. Estaban los terrenos. En ese intervalo de tiempo se hacen las transferencias de la sanidad a la Junta de Andalucía. Una vez que asumió la Junta de Andalucía sus competencias, empezaron los problemas, porque el socialismo tenía una idea totalmente distinta de lo que era el planteamiento de la derecha. Buscaba
que las ciudades o construir los sitios, las cosas necesarias en los sitios clave. Nuestra sorpresa fue que la Junta de Andalucía decide, por un tema de habitantes comarca, de concedérselo a Osuna. La ciudadanía se volcó en masa. Era un hospital, la gente sabía lo que era eso. La gente, a lo mejor en otras cuestiones no, pero lo que es en sanidad, a la gente la sanidad le duele mucho. Se marcaron unos parámetros y dijeron, esto va a ser ahora por comarca, y la comarca de Osuna en aquel tiempo tenía 90.000 habitantes y nosotros teníamos 60.000. Hubo mucho movimiento para reclamar el hospital, para que fuera aquí, pero vamos, que reclamábamos, pero los que estábamos en política sabíamos que no había nada que hacer. También coincidió que el alcalde de Osuna era del mismo color. Y claro, todas esas cosas influyeron. La gran satisfacción fue antes todavía de eso, cuando fundamos el partido en Écija y celebramos un acto apoteósico, que este sea el primer acto que se celebra en Écija después de 40 años de negra y larga dictadura. Y cuando dije eso, la gente empezó a aplaudir, aquello fue una emoción muy grande. Cada uno en su comisión tenía la ilusión de hacer cosas. Uno en lo que podía hacer y otro en otro lado. Y cuando el alcalde ponía su reunión de la permanente, que nos reuníamos todos, pues se aprobaba, se aprobaban muchas cosas que eran puestas por las comisiones que no tenían nada que ver con el gobierno. Y yo creo que fue una época, hombre, para mi gusto, satisfactoria. En la distancia no veo diferencia en lo que pensara Enrique Oliva o Marilú. Los nombro a ellos porque eran durillos de pelaje, Enrique, pero mira, esta noche me estoy peleando con ellos en el pleno y al día siguiente le daban clase a mis hijos. O Alberto, del PSOE, que a lo mejor discutía con él y al día siguiente estaba pintando en mi casa. Tú fíjate las diferencias que teníamos, ¿no? Entonces yo recuerdo, además los recuerdo a todos con cariño, y hemos seguido teniendo amistad. Convivencias normales entre un grupo de compañeros, y si había que organizar un día una excursión y salía a comer junto al campo, lo que sea, lo hacíamos como un grupo de amigos y no hubo ningún problema. En Écija, por lo menos en las primeras elecciones, coincidimos en que lo primero el pueblo y después los políticos. Siento la satisfacción primero que le di gusto a mi padre, que era un viejo luchador que cada 2 por 3 la Guardia Civil iba a la calle Gamera número 1 a llevárselo detenido, y me imbuyó, me metió dentro de mí el deseo de democracia y libertad. Un chaval como yo, con 13 años, que entra a trabajar, que vive en la periferia, en la calle Yaipe, que cuando se hace un poquito mayor se ve en el ayuntamiento de concejal representando a sus vecinos, gane o pierda las elecciones, de concejal. Eso es de lo más importante, te lo digo de verdad, que le puede pasar a una persona. Ya cuando yo salí de concejal y además con una delegación, pues yo me abrí a otros contactos con otra gente, y yo muy ilusionado, claro. Vamos, yo no pensaba ni muchísimo menos haber sido concejal, pero las circunstancias me obligaron casi a ocupar ese puesto y lo hice con satisfacción. Me siento muy orgulloso de haber contribuido a que la libertad y los derechos ciudadanos fueran desarrollados en Écija con mucha rapidez, porque lo conseguimos entre todos. Las elecciones de 1983 dejan un panorama político bastante distinto que en 1979. Por un lado, el número de votantes aumenta considerablemente respecto a las anteriores elecciones, ascendiendo la participación al 68%. Por otro, la corporación municipal pasa de estar formada por 5 partidos a 3, Partido Andalucista, PSOE y Coalición Popular. El Partido Andalucista gobernará en Écija en los próximos 4 años con un gobierno en minoría, concretamente con 8 concejales, frente a los 11 del pasado mandato, y de nuevo con Julián Álvarez Pernía como alcalde.
Durante este mandato, el partido gobernante llegará a formalizar pactos de gobiernos con las dos fuerzas de la oposición. En total, y a lo largo de este segundo gobierno democrático, un total de 30 personas forman parte de la corporación municipal, 28 hombres y 2 mujeres. Una de ellas, Mariluz Méndez Correa, será nombrada alcaldesa de la ciudad el 15 de octubre de 1986, tras la dimisión de Julián Álvarez Pernía. Yo lo considero una obligación, no es que yo estuviera encantada de eso, porque como me conozco, se ve que y sé que me meto en todos los charcos, pues sabía que iba a ser duro. En Écija, el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, era hegemónico, era un partido pues, que controlaba no solamente las instituciones, sino estaba en todas las capas de la sociedad. Nosotros con las mismas ganas de trabajar y haciendo todo lo que pudimos y se acabó. Por una gran responsabilidad, porque al final era el partido más importante de la oposición, que nosotros nunca lo habíamos sido hasta ese momento. Hubo un periodo, nunca mejor dicho, transitorio de coalición con el Partido Socialista de Andalucía. Y bueno, fue muy corto. El alcalde Julián Álvarez y nuestro equipo llegó a un acuerdo de que pudiéramos participar en el gobierno. Pero el PSOE fue un poquito metiendo la pata, que se rompió y no hubo. Y como anécdota debo decir que como concejal de juventud estaba en la discoteca Vitorio y llegó alguien y me dijo, oye, que el alcalde ha dictado un bando que acaba de cesar a todos los concejales del PSOE de sus tareas de gobierno. Y yo pensé, qué mejor que una discoteca para enterarme de este asunto. Llegó un momento que tenía 3 o 4 o 5, yo no, tenía medio ayuntamiento, porque no hubo más remedio. Pero bueno, así me enteré de todo. La alianza fue después con el partido Alianza Popular. Fue bastante bien. Y ellos se portaron muy bien en el tiempo que estuvieron conmigo. Muy bien, muy bien. Tuvimos algunas cosas gordas así que teníamos que tomar decisiones y la pudimos tomar bien. Todos los temas que se trataron en aquella época eran interesantes para Écija. Estando yo fue cuando se empezó el Pepricha. Estudiaron 8, 1 por cada provincia. Y por la provincia de Sevilla fue Écija, con un gran arquitecto, que era Fernando Villanueva, que murió también muy joven. Entonces yo estaba contentísima. Pero vamos, eso se hizo en el año 86 y no se aprobó hasta que estaba Julián Álvarez Ortega. El carnaval, que estando yo de alcaldesa fue cuando salió por primera vez el carnaval y tuvo unos años muy buenos. Mariluz, una adelantada a su tiempo, una mujer, una gran formación, una gran luchadora y una persona con unas convicciones muy claras. En aquellos tiempos, ser una mujer que está en un ayuntamiento, una mujer feminista, porque yo soy feminista, y algunas veces decían, ¿se podía ir a fregar plato? Yo me compré un lavavajillas prontísimo, para no tener que fregar plato. Que Mariluz hizo una labor bastante buena aquí en Écija, ¿eh? Pero mis compañeros siempre fueron extraordinarios. Mis compañeros de mi partido, extraordinarios. Y los compañeros de otros partidos, la mayoría también se portaron bien. Yo lo que con más cariño, y lo sigo teniendo, es con todo lo relacionado con el patrimonio. Y ya seguimos haciendo la biblioteca, el salón de actos, se hacían allí todos los actos culturales. Lo primero que se hizo fue una feria comarcal de productos de toda la comarca, organizada por el ayuntamiento y patrocinada con el patrocinio de la Diputación Provincial. En aquella época, los 3 partidos políticos nos llevábamos hasta bien. No había forma de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en poner carteles. Tú llevabas a poner un cartel y detrás venía el Partido Socialista de Andalucía y te lo ponía encima. Y después llegaba Coalición Popular y te lo ponía en lo alto. Y todos terminábamos en la comisaría de policía denunciándonos uno a otro. Entonces, ahora lo recordamos bien porque bueno, era una cosa anecdótica. Nosotros, si nos teníamos que pelear, nos peleábamos, pero cuando salíamos nos tomábamos una cervecita juntos. Para mí fue una experiencia buena, porque aunque todos éramos amigos, en la corporación municipal llegamos a tener mucha más relación y entonces seguimos con esa amistad. Es una etapa de mi vida que me siento orgullosa, igual que me siento muy orgullosa de ser maestra. Yo creo que fue el pensar, Joaquín, tú puedes hacer cosas por tu pueblo, que es lo que me movía. El trabajo de un ayuntamiento, eso no lo quita nadie, porque estás junto estás junto a los ciudadanos de tu pueblo, vas por la calle y tú te conoces todo el mundo, te va parando.
Las elecciones del 10 de junio de 1987 traerán consigo un cambio político para la ciudad. De los 24.989 censados, acuden a las urnas 16.338, el 65% de la población. El 42,64% de los votos le dan la alcaldía por primera vez al Partido Socialista, quedando a tan solo un concejal de la mayoría absoluta y a Fernando Martínez Ramos como alcalde. La corporación municipal quedará además formada por el Partido Andalucista, que deja el poder tras 8 años con 7 concejales, Alianza Popular con 3 e Izquierda Unida con 1. Concejal clave para este mandato, ya que llegará un pacto de gobierno con el PSOE para obtener la mayoría absoluta. Entre renuncias y tomas de posesión, un total de 29 personas participan de la tercera Corporación Municipal Democrática, 26 hombres y 3 mujeres. Que fue un reto y un trabajo el conseguirse la lista más votada y por consiguiente tener opción a la alcaldía, ¿no? Pusimos el chip de que estábamos en la posesión y que teníamos que recuperar el ayuntamiento. Y lo que hicimos es trabajar muchísimo, con muy pocos medios, porque hasta se cometió el error al final de aquella legislatura de quitarnos las asignaciones de grupo. Y se lo ganamos en el juzgado por ser una medida anticonstitucional. Fueron difíciles las negociaciones con Izquierda Unida, y tuvimos que aceptar unos compromisos fuertes que también nos exigieron, pero vamos, después eso nos obligó simplemente a ser valientes, a tirar para adelante y aceptar algunos riesgos que a lo mejor si no hubiéramos hecho solo, ¿no? Era necesario aquel acuerdo de gobierno porque el Partido Socialista había ganado por primera vez las elecciones en Écija con 10 concejales, pero la oposición estaba el PP con 3 concejales, estaba el Partido Andalucista con 7 y nosotros estábamos en el medio, ¿no? Con lo cual hacía falta un pacto que le diera aquel impulso a la ciudad. Que no fue un pacto, fue un transfugismo que hubo del señor Castilla Villasanta que se pasó por la cara al PSOE. Yo me llevé una paliza personal dura, que creo que todavía me arrastra, pero yo creo que mereció la pena. Lo volveré a hacer porque yo creo que ese en aquellos años ganó muchísimo, se desarrolló muchísimo y se le dio un impulso importantísimo. Había plenos que eran tremendos. Por parte del Partido Socialista, que tenía un portavoz que era bastante bueno, que es Juanma Barrio, que era el que mandaba en el ayuntamiento. El alcalde era una bellísima persona, pero no mandaba Juan Manuel Barrio. Y Marcelino Fernández Piñón, que era el portavoz nuestro, que era magnífico, era un portavoz magnífico. Bueno, pues había pleno interesantísimo, como nunca ha habido en aquella fecha. Pues allí la bronca fue muy grande, y fue muy grande fundamentalmente porque yo creo que el Partido Andalucista tenía un sentido patrimonialista del Ayuntamiento de Écija y no entendió que fue legítimo que la ciudadanía optara por un cambio político. Eso nunca lo entendió y por consiguiente llevó a una agresividad tremenda en lo que fue el ejercicio de su oposición. Los tiempos que Marcelino Fernández Piñón, que en paz descanse, fue portavoz del PSA, nos hizo mejor a nosotros, porque nos obligaba, porque cuando hay una buena oposición, y Marcelino era de los muy buenos, te obliga a que el gobierno se ande con cuidado y cuando tú vayas a los plenos, vaya con mucho cuidado, y eso nos hacía mucho mejores a todos nosotros. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana fue también otro reto, ¿no? Porque era importante era un tema que constreñía la ciudad y que cuando lo sacamos para adelante hubo una explosión de desarrollo urbanístico en la ciudad. El ayuntamiento solo tenía un 6% de deuda, de endeudamiento, y se podía llegar, si mal no recuerdo, hasta el 20 y tanto. Entonces, imaginarse un ayuntamiento que tenía capacidad para endeudarte, una ciudad con muchas carencias en desarrollo, en zonas deportivas, en zonas de infraestructura de los barrios, y además una gente que la mayoría teníamos 20 y tantos, 30 y tantos años, pues con muchas ganas, con mucha fuerza, con un Partido Socialista por primera vez llega al gobierno de la ciudad y quiere demostrar que tiene un proyecto de ciudad. Con el polígono de la Campiña, lógicamente, estábamos de acuerdo porque se lo compró Julián Padre, siendo alcalde. Quien desarrolló que el polígono fue un gobierno socialista, con el acuerdo con Izquierda Unida,
y la verdad que se le dio un impulso y una imagen extraordinaria en temas de desarrollo. El Partido Socialista hizo la primera fase y el Partido Andalucista luego en la quinta y sexta legislatura hizo la segunda y tercera fase y acabó el polígono aquel. Las barriadas las teníamos hechas un auténtico desastre en cuanto a pavimentación, equipamiento y demás, y nosotros nos pusimos el reto de invertir en las barriadas y ponerlas. Era la primera vez que se había invertido muchísimo más en las barriadas que en el centro. Hicimos la primera feria de muestra de la ciudad, donde pusimos en valor pues bueno, el potencial que tenían los comercios, las empresas y el desarrollo de Écija. Para ser honesto con los ayuntamientos anteriores, es que también hubo un instrumento que los facilitó mucho, que fue la aprobación de la nueva ley de base a nivel local, que dotaba a los ayuntamientos de mucha más autonomía, de mucha más capacidad de funcionamiento, y entonces pues eso lo notamos, ¿no? Hicimos los totales famosos, que mucha gente lo tiraron, pero aquello fue un impulso importantísimo que se puso a Écija, que se hablaba de Écija en todos sitios, y no costó tanto como algunos dijeron, ni mucho menos. Teníamos una ciudad culturalmente muy encajonada, ¿no? Estaba también mucho en los temas que eran temas tradicionales, Semana Santa, feria, pero todos eran elementos muy tradicionalistas y nos parecía que era rompedor de cara a la juventud y de cara a nuevos tiempos entrar con este tipo de eventos. Oye, es magnífico, ¿eh? La gente se divierte, ¿eh? Pero aquello le costó a los écijanos, los que iban y los que no, y los que iban pagando su entrada y a los que no iban, le costó cerca de 700 millones de pesetas de la época, ¿eh? Fue criticado, pero porque como peleamos contra estos mismos fantasmas tradicionales, esta gente no entendía que se gastara en eso y no se gastara en lo mismo que ellos culturalmente querían. Pero en fin, ese es un problema también de anquilosamiento y de estancamiento cultural que tiene una ciudad con tanta historia y con tanta raíz grande como la nuestra, ¿no? La televisión local fue muy importante como un lazo de unión también, vamos, fue y es importante como un lazo de unión de que Écija se conozca mejor a sí mismo, sus actividades, y bueno, y a partir de ahí pues la gente empezamos a vernos en la televisión. Hicimos un hospital nuevo allí con nuestros medios, invertimos muchos recursos nuestros, que no de la Junta, en hacer el hospital municipal, y después ya se consiguió también consensuar con la Junta que se hiciera ya la obra que ellos tenían que hacer y nos liberaran de aquel tema que habíamos hecho con tremendo esfuerzo y que además no nos dejaba de ser un poco insuficiente. Hicimos el primer reglamento de participación ciudadana que tuvo el Ayuntamiento de Écija. No entendíamos estar en la corporación como meramente administradores pasivos, sino que teníamos que ser activos e impulsores del cambio, y en ese tema lo hicimos, te puedo decir que con toda la fuerza que pudimos y más. Fernando Martínez Ramos, alcalde nuestro, que era un hombre que nos representaba de forma formidable y además todo el mundo lo decía, era un digno representante de Écija. Como persona, una persona excelente, bellísima. Yo fui muy amigo de toda la vida, un hombre que venía de la empresa privada, un tío muy educado, con un trato exquisito. La gente de Écija creo que nunca va a ser consciente del potencial que tenía Fernando, la calidad que daba Fernando, la imagen de ciudad que daba Fernando cuando iba por ahí, y que era un alcalde de peso, y que nunca se le tuvo, creo que en consideración, proporcionalmente a lo que era. Por mi parte fue una experiencia interesantísima, que me aportó muchísimo, me quitó mucho tiempo de estar con mi familia, que es lógico, porque bueno, los ayuntamientos se vienen a trabajar y ya no ganan nada, ¿no? Mi pasión ha sido pues dedicarme desde muy joven a la política, y cuando me he tenido que jugar mi puesto de trabajo, cuando me he tenido que jugar mi bienestar, pues por defender mis ideas me la he jugado, aunque esté equivocado. Pero yo creo que en aquella vez acerté apoyando aquel desarrollo para Écija. Agradecer la confianza de mis ciudadanos y de mi partido, ¿no?, que me designó también para estar en la lista de concejal. Eso nunca lo podré yo devolver a la ciudad, ni por el trabajo que hice ni por nada. Es un orgullo, una satisfacción, y lo tendré siempre conmigo, vamos. Es una de las épocas más bonitas de mi vida. El Partido Socialista obtiene la mayoría absoluta en las elecciones del 26 de mayo de 1991, con un 50,04% de los 17.073 votos emitidos, iniciándose un nuevo mandato político en el que Fernando Martínez Ramos repite como alcalde de la ciudad. El Partido Andalucista mantiene en este cuarto mandato democrático los 7 concejales, el Partido Popular 2 e Izquierda Unida 1.
Un total de 28 personas forman parte de la corporación municipal, en concreto 23 hombres y 5 mujeres. Nos llevábamos bien, hablábamos de política, discutíamos de política y bueno, recuerdo que había una noche llegué a mi casa a las 5 de la mañana de un pleno. No te cansaba el pleno porque estabas hablando de lo que estábamos haciendo en el pueblo, de lo que se tenía que hacer. ¿Y había críticas sobre lo que nosotros hacíamos? Pues claro que sí, pero también había respuesta por parte nuestra de las cosas que se estaban haciendo y por qué se tenían que hacer. Eso es una de las cosas que más me sorprendió a mí, que había que hacer oposición por castañas, y cosa que yo no entendía, porque se puede hacer oposición y se puede estar de acuerdo con lo que hace el equipo de gobierno. La labor de esos 4 años fue no solamente hacer la fiscalización, sino demostrar al pueblo de Écija que no era bueno eso, y además revertir la situación, de forma que bueno, nos infiltramos un poco, nos fuimos un poco a lo que salimos un poco de los despachos del ayuntamiento. Nuestra oposición estaba muy basado en los barrios, en denunciar de alguna forma la situación de los barrios, las necesidades que tenían las asociaciones de vecinos. El movimiento sindical para nosotros era bastante importante. En cuanto a las relaciones entre los partidos políticos, pues había de todo. Eran, yo creo, debates importantes, cada uno en su posición política, pero había una gente bastante buena en el debate. Marcelino Fernández Piñón era un tío pues que desarrollaba un discurso y tenía un debate que calaba en la sociedad, ¿no? Una persona muy educada, una persona con un trato muy amable y muy educado, y si te tenía que decir algo te lo decía, de tal manera que tú no podías enfadarte ni podías decir me estás ofendiendo, no. Había una tremenda rivalidad entre el PSOE y el PA. La presión que hacía el Partido Socialista con 11 miembros del grupo municipal era tan grande a todos los niveles que es que un poco los andalucistas nos convertimos como casi en apestados, ¿no? Cuando llegaban los plenos ordinarios, es que era pregunta tras pregunta, pero preguntas repetidas, la misma pregunta de 18.000 maneras. Los plenos terminaban a las 4 y las 5 de la mañana y empezábamos a las 5 de la tarde. Que en el Valle necesitamos pues poner 20 papeleras, 14 bancos y no sé qué, y arreglar la fachada de no sé cuánto, pues mire usted, eso no tiene ninguna discusión. Y gracias porque tú te has acordado. El recinto ferial nuevo que se hizo. Había distintas opciones en distintos sitios, pero tanto Elena Madrid, que era la concejala de urbanismo, y yo, que era la modelo de festejos, decidimos que la feria tenía que estar donde está ahora y tenía que ser como es ahora. La Operación Cero, que emana de ese plan urbanístico y que al final estaba bien, porque además marcaba toda la historia de la parte verde, la parte lúdica, la parte deportiva, pero una vez terminado prácticamente el plan cero, la verdad es que muchas de las cuestiones que ahí se estuvieron discutiendo y que a mí me parecía perfecto, bueno, pues que hubiera una parte importante de zona verde y de zona de esparcimiento de los ciudadanos, quedó en poco, quedó en menos. El plan Écija Cero era un plan urbanístico, para nosotros especulativo en su momento, siempre en el que se intentaba llevar todo lo que era el centro de Écija a la zona de la Alcarrachela. Entonces, en el año 87 en la Alcarrachela no había nada. Entonces, la intención era llevarse todo allí, aquella zona de allí, con viviendas de alto standing, con el ayuntamiento, con todos los servicios allí, y entonces pues dejar, claro, nosotros decíamos, eso va a obligar a los bancos y a todo a tenerse que ir para allá, con lo cual vamos a abandonar el centro y va a morirse el centro. En la Consejería de Festejos yo recuerdo muchísimo cuando se organizaban los carnavales, cuando se organizaban los Reyes Magos, tuvimos muchos problemas, entonces también había muchos problemas económicos para organizar cualquier cosa. Yo creo que lo más importante que se hizo fue el hospital, y se consiguió un convenio con la Junta, ya estaban las obras hechas y que se habían empezado a muchos años antes,
y se consiguió un convenio con la Junta para que pagara mucha parte del servicio sanitario que se iba a dar. Lo de los humosos y la guerra que mantuvimos con Marina Leda también fue muy importante, porque los jornaleros exijanos se habían quedado fuera del reparto de las tierras de los humosos que se había hecho por parte de la Junta de Andalucía. Lo que más había eran operaciones de tesorería, eran continuamente operaciones de tesorería, porque había muchos problemas económicos y se debía mucho dinero. Conseguimos hacer festivales flamencos con muy poco dinero, pero con muy buenos artistas. Fue con la ayuda de Manolo Martí y con la ayuda de Pulpón. El desarrollo de algunos polígonos también que se dieron en esa fecha, para poder de alguna forma pues darle suelo a las empresas para que pudiesen de alguna forma plantear sus empresas y demás. El hermanamiento con Compañía Piñón Susbá se inició ya en el último año de esa legislatura. Empezamos a que se nos vieran a las mujeres en las procesiones, que se nos vieran a las mujeres en los plenos, que se nos vieran a las mujeres en las inauguraciones y que se viera que la figura de la mujer estaba allí y que iba a estar más. Estábamos 5, 3 del PSOE, 1 del PA y yo. Ser concejal no es otra cosa que intentar echar una mano en lo que podamos hacer para tener una sociedad mejor, en la que nos ha tocado vivir, que decía. Era una forma más de darle a mi pueblo, pues, de mí, lo que yo podía dar, relaciones, comunicación, diálogo, e intentar sacar las cosas adelante como mejor podíamos. Lo bueno era, pues eso, lo que podías ayudar a la gente, y lo malo eran las puñaladas traperas que se dan en política. Tú pones granitos de arena y pues ahora, cuando pasa el tiempo, tú sabes cómo han sido y por qué fue, y el papel que tú tuviste en esas cosas, posiblemente. Y aunque se sepa o no se sepa, nos da igual, porque sabemos que se ha hecho, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy especial y que lo llevaré siempre conmigo, y es el del alcalde, de Fernando, porque fue una persona, además de educada y con buenas palabras, era una persona cariñosa y una persona muy cercana. La alternancia en el poder tras 8 años de gobierno se confirma en las elecciones del 26 de mayo de 1995, cuando los 19.840 votos emitidos de los 27.556 censados le dan la alcaldía con 10 concejales al partido andalucista y un joven, Julián Álvarez Ortega, hijo del primer alcalde del mismo partido, Julián Álvarez Pernía, como alcalde. El Partido Socialista se convertirá en la principal fuerza de la oposición con 6 concejales, el Partido Popular con 4 e Izquierda Unida con 1. En este quinto mandato, un total de 27 personas ocupan la silla de concejal, 21 hombres y 6 mujeres. Los populares le darán la mayoría absoluta al gobierno andalucista tras alcanzar con ellos un acuerdo de gobernabilidad. A mí me hicieron alcalde porque la gente dijo, bueno, este muchacho es joven, pero es hijo de Julián. Y el partido pensaba que para darle un empujón con sangre nueva, con ideas nuevas a nuestra candidatura, pues convenía pues, buscar un candidato también joven, con ideas nuevas y que representara una renovación en el andalucismo. Nosotros hicimos una recomposición del grupo municipal para intentar llevar lo máximo posible esos 4 años que nos quedaban, que se presentaban muy dolorosos. Nos dirigimos a las otras 2 fuerzas, que eran fuerzas del cambio, fuerzas que pretendían también avanzar en una nueva línea en Écija, y les ofrecimos, en el contexto de la aprobación de los presupuestos, les ofrecimos dar el paso siguiente y conformar gobierno con nosotros. Pues hicimos un pacto con ellos, dejando aparte las diferencias políticas que sin duda pues teníamos, ¿no? Y yo creo que fue a los 2 meses aproximadamente de las elecciones, y creo que fue un pacto muy positivo para Écija, porque se hicieron muchísimas cosas. Julián nos hizo una invitación a incorporarnos al gobierno municipal, nosotros acordamos de no participar, pero sí acordamos de
de buscar puntos de entendimiento que se plasmó en temas de presupuesto. El partido andalucista en Sevilla, que eso lo sufrimos nosotros en nuestras propias carnes, tenía una relación directa en la Junta de Andalucía, estaba apoyando el gobierno de la Junta, entonces pues claro, los caminos a ellos se los abrieron. Yo creo que ese día fue de toda la provincia, quizás la ciudad que más proyectos del gobierno aglutinó. Y pasamos pues de un ayuntamiento que estaba obsesionado con las licitaciones y con las subvenciones que daba la Diputación de Sevilla, que era prácticamente a lo que se dedicaba el gobierno anterior. Nosotros dijimos, hay que ir a Madrid, a Bruselas o a donde haga falta, porque lo que es importante es traer recursos para Écija y poner proyectos en marcha. Hicieron las escuelas talleres, la plaza de Abasto que se restauró y se arregló. Tenemos que recuperar la Écija histórica, la Écija del casco histórico, la Écija del Salón, la Écija de los palacios, la Écija de las iglesias. Evidentemente que tenía que crecer, pero no tenía que crecer yéndose de donde estaba, sino precisamente invirtiendo donde estaba. Para eso era fundamental pues poner de nuevo en el centro de la ciudad servicios básicos y servicios emblemáticos que provocaran que la ciudad de nuevo girara en torno al Salón. El 12 de octubre de 1995 fue el cierre de Astitel, por una quiebra que dijeron una quiebra municipal, que después al concejal, que era Manuel Castilla, lo denunciaron y salió libre también. El administrador concursal entendió que la empresa no era viable, o sea que no era sostenible. Nosotros planteamos que hubiera una nueva televisión municipal, o sea que Écija no se quedara sin televisión municipal. Y nos comprometemos a que en cuanto podamos vamos a poner en marcha un medio de comunicación público. Los 8 años que más viviendas sociales se han hecho en Écija, y más viviendas sociales se repartieron a la gente que lo necesitaba. La inundación fue, en primer lugar, imprevista e imprevisible. Fue muy duro, pero hubo una gran respuesta, hombre, no solo de la corporación y tal, sino también de la ciudadanía y eso. Yo recuerdo que se recogieron muchos materiales porque la gente perdió todo, había casas que lo perdieron todo. Y va a ser zona catastrófica, ¿no? Entonces, pues recibieron bastante caudal de ingresos. Llegaron a decirnos en Madrid que como no había habido muertos, pues esa tragedia no tenía prioridad. Y entonces tuvimos que luchar especialmente, conseguimos que vinieran las ayudas a Écija, pero fue bastante duro y arduo. Se dedicaron a ir muchísimos ciudadanos a limpiar en casas de gente a la que no conocía. Ahí se vieron experiencias de verdad de las que se te quedan. Y después lo que sí hubo una gran voluntad de buscar caminos de solución. Y bueno, yo creo que en varios mandatos, y vamos, yo también he participado después en los demás mandatos y eso se fue desarrollando con dos grandes actuaciones, que es el tema de la Corta y también el tema del desvío del arroyo Argamasilla. Hubo mucha obra de inversión porque la inversión ayuda a empleos en la construcción. Dinamizamos mucho, intentamos colocar a Écija como un lugar de atracción para que hubiera también creación a través del turismo y sobre todo un polígono que teníamos que estaba vacío, que era el polígono de la Campiña, que hoy está lleno, pero en aquel tiempo estaba vacío. Decidimos que eso había que activarlo 100% y había que darle mucha facilidad a las empresas, que la idea no era que el ayuntamiento ganara dinero, sino que pusiéramos terreno industrial barato a disposición de las empresas para que las empresas pudieran salir adelante. En el gobierno municipal estuvieron barajando el tema de crear un consorcio sanitario que lo dirigiera el ayuntamiento. Hay que recordar que entonces el ayuntamiento era el que llevaba el hospital. Y claro, nosotros no estábamos de acuerdo en eso, vamos. Aprovechar eso que había y convertir eso en un gran centro hospitalario y forzar, empujar para que la Junta fuera cediendo y fuera de alguna manera reconociendo la realidad del hospital de Écija. El tema del hospital municipal, que lo vendieron y le dijeron que eso iba a ser una maravilla y le dieron unas medallas de reconocimiento. Y al final el hospital pues tuvo que ir donde tenía que ir, que era integrarse en el SAS, ¿no? El hospital fue creciendo y fue siendo cada vez más eficiente, más dotado, con más médicos, con más capacidad de atender distintas patologías y conseguimos hacer un gran hospital hasta el año 2003. Se hizo la ronda de circunvalación, incluido la avenida del ferrocarril.
El bulevar fue una reinvención, un cambio, no un simple arreglo, sino una transformación de todo un espacio. Y a partir de ahí ya la Alcarrachela ya nos queda como algo, un paisaje al que se va andando, que accede, que con facilidad. En el año 1998 pues se destruye el Salón, se desmantela el Salón. Había que recuperar el centro y dentro de ese conjunto de proyectos, uno muy importante, colocar un gran aparcamiento subterráneo en el Salón, para que todo el mundo pudiera llegar y pudiéramos hacer también una labor de peatonalización. Ellos doraron muy bien la píldora, puesto que vendieron el tema de los aparcamientos subterráneos por el centro comercial abierto. Una cosa es que tengas una obra como esa, de búsqueda de restos y demás, y otra cosa es que te encuentres con un cementerio islámico en el que haya más de 3.000 personas enterradas, que forman también parte de nuestra historia, por cierto. Nosotros en aquel momento que nos opusimos a esa remodelación, pues no sobre todo porque no le dimos valor a las excavaciones arqueológicas, que eso sí fue un gran acierto, la masonería, el tema del anatatio, el tema del cementerio, eso era un tesoro escondido de Écija y teníamos que, eso lo poníamos de valor. Lo que no queríamos es que el diseño de la plaza se cambiara. También se arregló otro estado lamentable que estaba el Puente de Hierro, se arregló, el Barrero estaba impresentable, también se hizo una actuación allí importante y se arregló aquello. También había que recuperar el Teatro Municipal, que entonces todavía no se llamaba Teatro Municipal, era el antiguo Teatro San Juan. Había que recuperar palacios, había que recuperar el Palacio de Peñaflor, que aunque ya era de gestión municipal, tenía muy poca actividad y teníamos el otro palacio, el de Benamejí, y pusimos en marcha también un gran proyecto que tenía que ver con el turismo y con el reconocimiento histórico, como es el Museo Histórico Municipal. La Escuela Municipal de Teatro pues, fue una propuesta de Izquierda Unida en el año 96 que se llevó adelante, o el plan de ayuda a los jornaleros. También son cosas que han permanecido en el tiempo. Fue un hito, muchísima gente conoció la Semana Santa de Écija gracias al Santo Entierro Magno. Fue un esfuerzo de organización tremendo por parte de las personas que lo impulsaron. Fue un éxito, en el sentido de que no se cabía en Écija aquel día, aquel sábado, y demostramos de nuevo que como ciudad somos capaces de hacer cosas grandísimas. Que uno lo hace por el bien común en general, no por uno por su propia apetencia. Yo entré con ilusión por trabajar por mi pueblo, por trabajar por la gente de mi pueblo, por los écijanos, y yo creo que lo cumplí. La etapa municipal ha sido de las que de verdad te condicionan, te influyen y te hacen cambiar y mejorar como persona, creo yo. Las elecciones del 13 de junio de 1999 vuelven a darle la alcaldía al partido andalucista, aunque en esta ocasión con mayoría absoluta. De los 29.358 censados fueron contabilizados 20.240 votos, de los cuales el 47,34% renovaron su confianza en el partido que había gobernado los 4 años anteriores. El Partido Socialista alcanza los 7 concejales, el Partido Popular 2 e Izquierda Unida 1. En esta ocasión, 25 personas son nombradas concejales de la Corporación Municipal, 15 hombres y 10 mujeres. El partido andalucista, a pesar de tener la mayoría absoluta con 11 concejales, mantiene el pacto de gobierno con el Partido Popular. Y el partido andalucista decidió convertir a Écija en la capital que siempre fue, en este caso en la capital de la comarca. Que tuviese mayoría absoluta el partido que en ese momento gobernaba, pues significaba que tenía facilidad para desarrollar políticas, algunas necesarias, porque siempre todos los partidos no tienen toda la verdad, pero otras que nosotros veíamos un problema. Se ha firmado un pacto y vamos a seguir en política y gobernando con ellos, con el partido andalucista. Y la verdad que fue una grata sorpresa. Y estando en la oposición, evidentemente, desde la minoría era difícil influir, solamente hacer oír la voz. Vas a ser delegada de la residencia asistida. Y yo en la residencia asistida había estado de voluntaria de Cruz Roja, pues llevándome a los abuelos a pasear. Claro, aquello fue una sorpresa, la verdad ya te digo, maravillosa, y sabiendo que podía hacer muchísimo más desde esa parte. Cambiamos la gestión del agua. Lo de la privatización del agua es mentira. El precio del agua lo fija los presupuestos municipales todos los años el ayuntamiento, porque el agua es del ayuntamiento.
la privatización del agua, fue un choque tremendo con el gobierno y con el alcalde que había entonces. Nosotros estábamos radicalmente en contra de ese criterio. Gracias al dinero de la privatización y que se vendió muchísimo, vamos, que fueron muchos millones, yo no me acuerdo ahora exactamente cuántas, ha pasado mucho tiempo, pero con ese dinero se hicieron muchísimas cosas. Un bien público en manos privadas exclusivamente, sin demasiados controles, se convierte en un bien en el que las entidades privadas lo que buscan es su propio beneficio o demasiado beneficio para una cuestión que fundamentalmente atañe a todos los ciudadanos. Las graves inundaciones que tuvimos, pues tuvimos que afrontar también importantes obras para que eso no volviese a ocurrir y tuvimos que buscar fondos para despropiar todos los terrenos que necesitaba Confederación para realizar la corta del río. Se empezaron a gestionar y a ejecutar obras del tema de la defensa de la ciudad contra las inundaciones. Yo reconozco que eso fue importante. El proyecto del salón. Si tuvieras qué proyecto tan bonito. No estábamos para nada de acuerdo con el tema de hacer un aparcamiento en el salón. Estuvo demasiado tiempo la obra cerrada porque es verdad que se encontró más incluso de lo que se pensaba. Nosotros tuvimos que sacar cada muerto, cada cadáver que había allí con una brochita, hueso a hueso, y claro, aquello fue interminable hasta que llegaron ellos y ya entonces les permitieron cualquier cosa. Si no, el aparcamiento hubiera estado terminado en la legislatura. Empezaron a poner pegas de la Junta y venga de la Junta y muchos restos arqueológicos. Se organizaron planes para el desarrollo total de Écija. Conozco que, por ejemplo, en el tema del Pepricha fue una cosa importante que hizo el gobierno municipal en aquel momento. Chocamos porque se hizo precipitado porque querían utilizar el Pepricha para hacer la solución del salón con el aparcamiento y tal, que era un calzado. El Pepricha obligaba a una serie de normas que al principio podían parecer más caras, pero que luego yo creo que hasta por los propios dueños de las viviendas han sido admitidas. Digo, yo hice muchísimas cosas, puse toldos nuevos, pinté, que no se había pintado la fachada en no sé cuántos años. Yo me siento orgullosa y luego otra cosa que yo hacía y que pensaba que era bueno para los abuelos era llevármelos de viaje. A mucha gente que no era del pueblo y que venía traído por el alcalde a ocupar puestos, vamos a llamarlo, de enchufes y tal, y eso colmó al ayuntamiento de problemas. Si los traes para desarrollar la ciudad, fantástico, pero nosotros percibíamos que en aquel momento quizás parte era para desarrollar la carrera política de una persona que en aquel momento era el alcalde y que luego acabó presentándose a la Secretaría General de Andalucía y por lo tanto necesitaba apoyos de distintas otras provincias andaluzas. Como concejal pues aprendí mucho. Lo que me gusta de la política municipal es que puedes resolver problemas de manera muy inmediata. A veces no puedes porque necesitas dinero de otras administraciones, pero resuelve muchos problemas, sobre todo si estás en el gobierno. Me gustaba mucho la política y era mi forma de hacer el servicio que yo creo que todo el mundo debemos hacer al pueblo. Esto se lo dijo yo a mis dos nietas de Écija, su medalla de su abuela de concejal, para que tengan un recuerdo de su abuela siempre. El 25 de mayo de 2003 marcará un nuevo hito político en la ciudad. El Partido Socialista alcanzó de nuevo la alcaldía de Écija con el 28,34% de los votos emitidos, con Juan Antonio Guich Moral como alcalde, y un pacto de gobierno con Izquierda Unida, que en estas elecciones logra obtener 3 concejales y el voto a favor de un concejal no adscrito perteneciente al Partido Socialista Independiente, un nuevo partido que irrumpe en la ciudad meses antes de estas elecciones. El partido andalucista, a pesar de ser la fuerza más votada, con el 29,77% de los votos y 7 concejales, volverá a la oposición tras 8 años en el poder, así como el Partido Popular con 2 concejales. Durante estos 4 años serán nombrados concejales de esta ciudad un total de 23 personas, 13 hombres y 10 mujeres. Fue la primera legislatura
de la historia democrática en la que el partido que gana las elecciones no gobierna. Izquierda Unida no estaba dispuesta a llegar al ayuntamiento como fuera. Un pacto entre Izquierda Unida, PSOE, que sumábamos 10 concejales, y la suma de este concejal independiente. Fue doloroso porque tuve que enfrentarme, y digo tuve, porque me quedé sola durante esos 4 años, a mi propio partido, del que yo procedía. Écija en aquellos momentos, bajo mi punto de vista, tenía muchas carencias. En los cajones había muchísimas facturas sin pagar, muchísimas, aparte del dinero que se debía. Y con una situación pues de estancamiento total. Lo que nosotros pensábamos es que se podían hacer cosas que hasta entonces no se habían hecho, puesto que la izquierda de verdad, o lo que yo creo que es la izquierda, no había estado en el gobierno nunca. Lo orgulloso que me siento de la lealtad, del trabajo y de la calidad de ese trabajo que desarrolló durante esos 4 años Izquierda Unida, sobre todo, aunque con todo, pero sobre todo con Salvador Bustamante. El enorme peso específico, por decirlo prudentemente, que tuvo Izquierda Unida en esa legislatura, donde todo se hacía a voluntad y a capricho de Izquierda Unida, ¿no? La oposición no paró en los 4 años de amenazar, de denunciar, de no colaborar con nada. De esa tensión, de ese rifirrafe, de esa dialéctica, muchas veces enconada, que había entre el PA y el PSOE y el PA, ¿no? Que nuestra oposición fue seria y responsable, al mismo tiempo que leal, ¿no? Estábamos ya viendo que existían una serie de indicadores económicos que iba a venir una crisis sin precedentes, y queríamos proponer pues medidas de fortalecimiento del empleo en Écija, de las actividades, sobre todo de reforzar las políticas sociales, la sanidad. Teníamos un hospital que era municipal, eso era una barbaridad. Había que aceptar cualquier condición, ¿no? Porque eso era un lastre que ya se arrastraba de muchísimos años y que había que salir de esa situación, ¿no? El concierto que tenía con la Junta era de 11 millones y lo que percibía de ese concierto era en torno a los 6 y pico, o sea que 4 millones y pico de euros se cargaban en déficit cada año. Demandábamos con tanta, a veces, vehemencia, un sistema sanitario para nuestro pueblo, no solamente para Écija, para sus pedanías y para los pueblos de alrededor que tienen, pues, dependen más de la actividad económica de nuestra ciudad. Integrarse en el SAS no podía significar perder calidad en los servicios, porque ese era un viaje, para ese viaje no hace falta alforjas, ¿no? Había que integrarse con todos los servicios y con toda la calidad que Écija hasta ese momento tenía. Écija fue de los 4 o 5 únicos pueblos de Andalucía que en aquella época, 2006-2007, hicieron un plan general. No estábamos muy de acuerdo sobre ese diseño y nosotros también propusimos otra alternativa. Nos abstuvimos, es decir, permitimos que se aprobara y también introdujimos modificaciones que nos parecieron interesantes. Fundamental para vertebrar una Écija pues equilibrada, una Écija que no tuviera diferentes niveles urbanísticos ni niveles sociales, que retribuyera bien los servicios públicos. La obra del Salón, que fue un desastre, como todavía podemos comprobar. Vemos el pavimento que está destrozado. La verdad es que no se esperaba que se fuera a modificar de esa manera el magnífico proyecto que había hecho el arquitecto de Écija, San Juan, ¿no? Se hizo, creo, que por parte del gobierno de la necesidad virtud, por intentar acelerar los trámites y demás, bueno, y al final se cogió por la calle del medio, y la calle del medio nunca satisface a nadie. Al ser una obra pública que se paga con dinero público, en este caso había que hacerlo con un concurso público y con unos contratos públicos. Quiere decir que en el concurso público, el tribunal que había, de un montón de proyectos que se presentaron, decidió que ese era el mejor. Nosotros vivimos pues, como una buena noticia porque se hiciera la obra y por fin esa tapia se derrumbara, y podríamos estarnos de acuerdo con el diseño arquitectónico, ¿no? Si rompía o no rompía con todo el entorno histórico-artístico de aquel momento. Teníamos que abordar una solución definitiva también para las inundaciones. La Junta de Andalucía acepta hacer ese proyecto, que es un desvío que costó más de 30 millones de euros, que era de una dificultad técnica magnífica, durísima,
y que, bueno, hoy es una realidad también. Primero había un centro de la mujer y nosotros queríamos que fuera un área, que se le diera la importancia que tiene. Pusimos el plan integral de igualdad para todas las áreas, costó sangre, sudor y lágrimas, hacíamos jornada de feminismo porque hacía mucha falta, traímos a muchísima gente, hay un premio literario de Victoria Sendón. Voy a ser tu voz en el pleno, en las comisiones informativas, los medios de comunicación. Eso es lo que más me ha llenado, ¿no? El poder ayudar relativamente, muy relativamente, a personas puntualmente. Fue una gran experiencia que incluso deberían tenerlo muchos ciudadanos para conocer por dentro la gestión del ayuntamiento. Quiero quedar con lo positivo, lo negativo no sirve para nada, me quedo con lo positivo, que fue una experiencia bastante importante, ¿no? Bastante en la vida, en mi vida por lo menos profesional y personal, y que me dio la oportunidad de conocer a gente magnífica. Es que entramos con muchísima ilusión, Lo que pasa es que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que cada vez se puede hacer menos, te vas desilusionando. Ser alcalde de Écija supuso la oportunidad mayor que puede tener una persona para poder trabajar por los demás. En el 8º mandato, el Partido Socialista vuelve a gobernar en nuestra ciudad gracias al 40,33% de los votos emitidos, alcanzando 9 concejales. El Partido Andalucista seguirá siendo el partido mayoritario de la oposición, con el 24,49% de los votos y 6 concejales. Los populares obtienen 4, el PSI 1 e Izquierda Unida otro. De esta forma queda compuesta la corporación municipal, que a lo largo de los 4 años ve cómo 4 de sus concejales renuncian a sus cargos, por lo que 25 personas pasarán por esta corporación, un total de 13 hombres y 12 mujeres. Mantener la alcaldía de inicio fue complicado, porque no teníamos mayoría absoluta. Habíamos trabajado mucho y que la ciudad, con nuestra intervención, mejoró cosas, pero los resultados no nos favorecieron. Hubiera sido posible gobernar una unión entre el PA, el PP y PSI. Es verdad que se barajó esa posibilidad en ese momento. Pues lo teníamos muy claro, que había que dejar a la lista más votada. Fue nuestro segundo mandato en el gobierno, en el que yo creo que continuamos con la labor que se había emprendido en 2003, de rematar algunas obras importantes, algunas infraestructuras que eran necesarias en la ciudad. Consiguió de las consejerías y de la Junta muchas obras importantes, ¿no? Y bueno, los hechos me remito, no puede negar uno cosas que son evidencias. Haríamos trampa si dijéramos que fue un mandato plácido, porque no lo fue, ¿no? Las relaciones entre un gobierno y los partidos que están en la oposición normalmente no suelen ser del todo fáciles. Tuve una buena relación, crítica en lo que no estábamos de acuerdo, pero, hombre, de colaboración en lo que estábamos de acuerdo. Siempre intentábamos llegar a acuerdos puntuales para intentar que el gobierno pues, pudiera moverse en aquellos entonces lo mejor posible. En junio del 2008 la cifra de paro empieza a crecer. Y entramos en una época de crisis en la que los servicios sociales, por ejemplo, empiezan a tener un protagonismo muy importante. Se vivieron los momentos más crudos para Écija porque se vivió la crisis. Sufrimos recortes que evidentemente pues, repercute en la calidad de la gestión y de la respuesta que un gobierno o que una oposición puede darle a la ciudadanía. Se estaba ejecutando una de limpieza del arroyo tal cual estaba soterrado por debajo de la ciudad. Nos pilló ahí el día 6 de diciembre de 2010, fue un día terrible que no se nos olvidará. Afortunadamente se consiguió poner un poco de solución, ¿no? Y esa obra tardía, pero bueno, se consiguió que se hiciera y bueno, es algo que nos tenemos que alegrar todos, ¿no? Da igual el equipo de gobierno que esté, del color que sea. Ser concejal concretamente, le decía, es lo que más ilusión me ha hecho, más que cualquier otra cosa. Ha sido un gran compromiso, con la gente y también con nuestras ideas. Siento muy orgulloso de haber sido concejal y de seguir siéndolo, porque represento a mi ciudad, a mi pueblo, a mi familia, a mis vecinos.
para mí ha sido muy gratificante y estoy enormemente agradecida no solo a mi partido, sino a los ciudadanos de Écija que con sus votos me permitieron estar donde estuve. Pero nada hay comparable con la cercanía, con la empatía que te supone la política local. En las elecciones del 22 de mayo de 2015, el Partido Popular alcanza por primera vez la alcaldía de la ciudad al ser la fuerza más votada. 7.661 votos de los 21.325 contabilizados en total apoyaron la principal fuerza de la derecha, dejando al Partido Socialista como primera fuerza de la oposición tras 8 años en el poder y 8 concejales. Además de estos dos partidos, la corporación municipal quedará formada por el Partido Andalucista con 3 concejales e Izquierda Unida con 1. A un total de 27 personas se les impuso la medalla de concejal del Ayuntamiento de Écija entre los años 2011 y 2015, 15 hombres y 12 mujeres. El partido de Ricardo Gil Torresano y Partido Andalucista alcanzarán un acuerdo para gobernar en la ciudad con mayoría absoluta. Después de la alternancia que había habido en Écija entre Partido Andalucista y Partido Socialista en cuanto a los gobiernos, que el PP ganara las elecciones, pues fue una buena, la verdad que fue una alegría enorme, ¿no? Desde el primer momento planteamos, bueno, pues una posición constructiva, una oposición en ayudarle al gobierno, ¿no?, en este caso del PP, que estaba pues con un concejal más que nosotros, pues a seguir que en este caso Écija no se quedara parada, ¿no? Haciendo un trabajo de oposición, de fiscalización del gobierno. Controlar, ¿no?, el trabajo de los demás, del gobierno, y aportar cosas a la comunidad, a Écija. Fue duro, ¿no?, porque nos pilló una época bastante compleja, porque era en plena crisis. El Ayuntamiento de Écija tiene una deuda de más de 100 millones de euros, ¿no? Y la verdad es que fue una legislatura, un mandato duro, ¿no? Coincidió con la crisis, también una etapa muy difícil. Hicimos el pacto con el Partido Andalucista, lo cual nos dio una estabilidad mucho mayor, ¿no? Al año pues decidimos entrar en el gobierno y asumimos delegaciones que consideramos importantes, sobre todo de cara a lo que le afecta al ciudadano en su día a día, ¿no? Se hicieron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, algunas no se vieron, no se ven o no se veían, que era, por ejemplo, el ahorrar más de 30 millones de euros, en rebajar la deuda en esos 4 años, más de 30 millones de euros, que fue una tarea inmensa. En todas las delegaciones podemos enumerar infinidad de cosas que estamos orgullosos de haberla llevado a cabo. El polideportivo no tiene nada que ver con el que cogimos tanto el nuevo campo de césped como los nuevos vestuarios, como lo que es la propia imagen del polideportivo, pistas de pádel, en fin, se hizo un cambio radical a las instalaciones deportivas. Fueron unos plenos bastante tranquilos, ¿no?, donde se podía debatir, cada grupo, bueno, pues planteaba un poco su punto de vista con respecto a los temas que estábamos teniendo en ese momento que resolver, ¿no? Y bueno, la verdad es que fueron unos plenos bastante tranquilos, ¿no? Tanto con el gobierno como con la oposición fue una relación, yo entiendo que fuera de los plenos afable, y dentro de los plenos, pues en el ardor del debate, pues lógicamente hubo sus rifirrafes, sus más y sus menos, pero que son lógicos. Había un clima bastante agradable. Primero, la primera parte un poco más agresivo, pero la segunda parte un clima más agradable. Afrontamos una serie de medidas que había que hacer, como era todo el mundo estábamos de acuerdo en la unificación de las empresas municipales. Salvamos los puestos de trabajo de la EMU, de SEDESA, de la televisión, de forma que no se despidió a ningún trabajador de base, ¿no? Afortunadamente a día de hoy, bueno, pues los trabajadores son del ayuntamiento, como deben de ser, porque así han estado trabajando y han estado trabajando precisamente para solucionar los servicios a la ciudadanía, y son trabajadores municipales. Tanto el teatro como recuperar las actividades en verano, como cambiar la forma de gestión de las aulas municipales. Hoy día las luminarias son luces LED, que fuimos de las primeras ciudades que tuvo eso, y eso fue una obra del Partido Popular, del gobierno que yo presidía, ¿no? La adquisición de la Plaza de Toros fue una muy buena gestión. Una compra a una plaza
que no valía un duro, porque arreglarlas, ahí está, que arreglarlas supone un coste elevadísimo. No entendíamos cómo, precisamente una situación de crisis, precisamente una situación de tantísimo desempleo como había en la ciudadanía, que nos gastáramos 1 millón de euros en una plaza de toros en ruinas. Yo creo que ha sido un acierto porque al final dinero se ha dado poco, ha sido a cambio de otros, de impuestos, de exención de impuestos, etcétera, etcétera. Dinero en metálico no hemos gastado prácticamente nada, ¿no? Había que haber dedicado algún plan Supera, algunos planes Supera, en invertir en la Plaza de Toros para seguir adecuándola como espacio no taurino exclusivamente, sino un espacio que en Écija hace falta a todas luces. Y hoy día pues se ha invertido 1 millón de euros que Silvia luchó mucho para conseguirlo y ahí está, ¿no? Y hemos conseguido que Peñaflor por fin pues lleve un camino de recuperarse, ¿no? Los servicios sociales veíamos cómo las partidas estaban bajando, cuando a lo mejor era el momento que esas partidas tenían que estar más en aumento, porque había más ciudadanos y ciudadanas que tenían de esa necesidad, ¿no? Veíamos cómo se han perdido hasta planes de empleo. Yo creo que se podría haber hecho más, porque tenían mayoría. Resalta también en estos 40 años de democracia que nos encontramos como las primeras imágenes de los plenos eran todos hombres, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues la foto de hoy es distinta, ¿no? Pienso que todo el mundo debía de pasar por esa etapa y trabajar por el pueblo de Écija, y sobre todo debían de estar las mujeres feministas, porque cambiaría un poco la política. Yo creo que todo el que se mete en política, y no excluyo a nadie, intenta hacer lo mejor que puede para su ciudad. Llega a poder ser concejala de tu pueblo y poder, en este caso, aportar, ¿no?, tu granito de arena por mejorar y poner en valor también pues tus ideas, ¿no?, que en este caso es apoyar un poco más al que menos tiene, ¿no?, al que más difícil tiene la situación, ¿no? Pues positivo todo, claro. Lo más grande es ser alcalde de tu ciudad, de tu pueblo, ¿no? Y entonces la verdad es que es una satisfacción enorme. Las elecciones de 2015 conformarán una nueva corporación municipal muy distinta a las anteriores, con la irrupción de nuevas fuerzas políticas que harán que estén representados 6 partidos políticos. El 34,63% de los votos fueron dirigidos al Partido Socialista de David Javier García Hostos, que obtiene 8 concejales y un gobierno en minoría. El Partido Popular vuelve a la oposición con 7 concejales. El Partido Andalucista de Mónica Bascón obtiene 2 concejales, así como Izquierda Unida, que obtiene 1. Écija Puede Podemos se presenta por primera vez como partido a unas elecciones municipales en nuestra ciudad y alcanza el 8,88% de los votos y 2 concejales. Fuerza Écijana consigue por primera vez representación en la corporación con 1 concejal. A lo largo de estos 4 años, entre renuncias y tomas de posesión, ha habido 27 concejales, de entre ellos 15 hombres y 12 mujeres. Estábamos en un mandato que nunca se había dado en Écija. También es verdad que nadie ha gobernado con 8 en solitario. Y es un hecho importante que no haya una mayoría aplastante, porque eso hace que se escuchen pues minorías y que se escuchen todas las voces. Nos tomamos, como se tiene que tomar todo el mundo, el pasar a la oposición, ¿no? A seguir trabajando y a seguir conseguir esa confianza para poder gobernar la ciudad. Desde el principio hemos planteado una oposición constructiva, porque el fondo de nuestros deseos es el bien común, el bien de Écija. Yo creo que hemos sido claro, taxativo y contundente de primera hora. Oposición en un tono constructivo, en un tono de respeto a la institución, a la corporación. Nos facilitaba acceso a documentación que no habíamos tenido anteriormente, como movimiento social en el 15M, y la verdad es que nos ha valido, ¿no?, para poner también en cuestión la estructura del sistema que tenemos. Llevamos 3 presupuestos aprobados. Pocas veces en la historia de esta ciudad un equipo en minoría ha aprobado los presupuestos como este. Hemos virado a todos lados buscando una mayoría que garantizase los presupuestos, siempre con equipos diferentes y grupos diferentes apoyando el presupuesto o absteniéndose para que saliera adelante. Y eso dice mucho a favor de
de este gobierno que sabía que estaba en minoría y que tenía que buscar apoyos. Independientemente del posicionamiento político que tenga cada grupo político, no se puede bloquear sistemáticamente al gobierno local por cuestiones ideológicas. En lo que hemos podido hemos llegado a acuerdos para darle estabilidad al gobierno del PSOE con tal de conseguir determinadas cuestiones que para la ciudad nosotros entendíamos que era importante. Los diferentes temas donde era necesario mayorías absolutas o mayoría simple para sacar esos temas, pues hayan salido los temas hacia adelante. Muchas peticiones, llegando a acuerdos presupuestarios, con muchas negociaciones, pues hemos conseguido que se realicen muchas cosas de nuestro programa electoral. Primero le pedimos al PP que fuese consecuente con lo que el PSOE había hecho en el primer mandato del PP. Oiga, déjeme hacer usted un presupuesto, no me haga usted gobernar con su presupuesto, no prorrogue. Y pactamos eso y salió. Después otras veces hemos pactado con otros grupos. Ese clima de revolución política que se está viviendo en toda la sociedad española, también aquí lo hemos vivido. Podemos tener un abanico de 4, 5 y 10 partidos políticos en las elecciones municipales, pero realmente luego nos tenemos que quedar con los partidos políticos que sean capaces de gobernar establemente nuestro ayuntamiento. Hay tantos partidos porque la gente está cansada. Han visto lo que hay, han visto tanta corrupción, tanta trampa por parte de un partido, por parte de otro, que ahí está el ejemplo de que salgan muchos partidos. Enriquece la democracia porque es importante que haya diferentes sensibilidades políticas. Tenemos una corporación muy variopinta que es muy positivo porque en temas municipalistas nos ponemos de acuerdo cuando son cuestiones que entendemos que son fundamentales y que, que tenemos que tener una vista a largo plazo, ¿no? Los plenos se hacen interminables. Yo entiendo que como moderador del debate prefiero equivocarme no quitándole la capacidad o el derecho a expresarse a alguien que equivocarme y quitándoselo. Que no se ha podido llegar a ruegos y preguntas, pero no es solamente problema de que haya más partidos políticos, sino de que ha habido una falta de interés por parte de, en este caso, de la responsabilidad de la presidencia de la corporación, que en este caso recae en el alcalde, de que se regulen los tiempos, ¿no? Es un poco dificultoso a la hora de por ejemplo, los plenos de la corporación y en los órganos como es la Junta de Gobierno Local, las comisiones informativas, pues el debate, ¿no? Me siento más orgullosa que se haya conseguido llevar a cabo una obra en el Palacio de Peñaflor. Yo creo que eso fue un gran impulso por parte del Partido Popular, le guste a unos o no le guste a otros, como yo digo siempre. Eso fue una cabezonería del Partido Popular, el irnos a Madrid y conseguir convencer a quien hizo falta para que se dieran cuenta de que teníamos una joya patrimonial en nuestra ciudad, que es el Palacio de Peñaflor. Nos hemos encontrado con cuestiones importantes y controvertidas, como ha sido la quiebra de SEDESA y de EMU. Y eso son, ahí no cabe política, ni cabe hacer una crítica, sino que cabe unirnos todos y sacar esta pelota adelante. Y la mayoría de los puntos del orden del día son por unanimidad. Porque ¿quién va a votar en contra de que se hagan cosas favorables para la ciudad? Que es absurdo. Es un sentimiento generalizado el que no se haya llevado a cabo una gestión eficaz para conseguir esa obra para la ciudad. Yo creo que a todos nos da pena pasar por el salón y ver la situación que está nuestro ayuntamiento, y más si le sumamos también la situación de la Plaza de España, ¿no? El proyecto de la línea eléctrica, en el que se va a quedar enterrada esa línea eléctrica, nadie la va a ver, porque va a venir de la subestación de Villanueva hasta Écija, y va a quedar ahí enterrada y nadie sabe que subterráneamente van ahí yo no sé cuántas toneladas de cable para que llegue el suministro eléctrico a Écija. Yo creo que es uno de los más emblemáticos. No solo suponía una capacidad de crecimiento económico y de demanda que sí tiene la ciudad para ir creciendo en nuevas construcciones, en nuevas instalaciones, sino que además servía para el hospital. Tienes tú la opción de que con tu voz puedas participar en proyectos para hacerlos realizables hacia las personas que tú quieres que te apoyan, pues para mí es lo más bonito del mundo. De ese contacto con la ciudadanía
de aquellos que le está golpeando más duramente lo que es la crisis, ¿no? Que la gente de Écija entienda que tenemos que participar en política si queremos cambiar nuestra vida y la de nuestro contexto, ¿no? Para mí es un orgullo representar no solo a los 2000 y pico écijanos que en su día apostaron por mi candidatura, sino en definitiva ser un representante de la ciudad de Écija. Es un orgullo ser representante de tus vecinos, en definitiva, ¿no? No solamente de tus afiliados, porque soy del Partido Popular, no solamente represento a mis afiliados, sino también a cualquier persona que me coge por la calle, ¿no? Al final eres alcalde las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero como digo, como nadie nos ha obligado a estar aquí, yo pongo los pros y los contras, y el enriquecimiento personal está en mi mochila vital, que la llevaré para siempre. Nunca pretendí pasar la historia de esta ciudad, ni mucho menos, pero bueno, siento esa gran responsabilidad y ese gran privilegio. Este documental pretende servir como reconocimiento a la labor de alcaldes y concejales que gobernaron en nuestra ciudad, volver la vista al pasado para descubrir la historia de la democracia en nuestra ciudad, a través de los 10 mandatos de sus 7 alcaldes y de los 167 concejales, 118 hombres y 49 mujeres que trabajaron por y para la ciudad de Écija.